Y llega el momento de la palabra en este día, un día en el que estamos siendo muy edificados por el simple hecho de estar juntos, pero también el Señor tiene un mensaje para todos nosotros. Te pido que le des tu atención por unos momentos. Yo lo he titulado Afortunados. He estado orando mucho para que el Señor nos pueda hablar y por eso quiero compartirte esta presentación y el título está basado, afortunados, en el pasaje de Hechos capítulo 20 de Eutico. Sabéis que él cayó desde una ventana y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. El nombre Eutico significa afortunado. Y como Pablo continuaba hablando, se extendió hasta largo en la noche la reunión, Eutico fue cayendo en un sueño profundo, en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Nosotros también somos afortunados. Tú eres muy afortunado. ¿Por qué? Porque el Señor te puso en una casa de reyes para ser un rey, en una casa de sacerdotes para ser un sacerdote del Señor, una sacerdotisa. Dios te ha puesto con siervos y siervas suyos para entrenarte y formarte como siervo del Señor. Yo no soy hijo de pastores. Yo me convertí con 16 años de una familia pues del mundo común y corriente de España, pero he vivido evidentemente muy cerca de hijos de pastores. En primer lugar porque mi esposa, ella sí que es hija de pastores. Fernando, que ya está en el cielo, Ana, siervos del Señor. Ya cuando Vanessa nació, ellos estaban muchos años sirviéndole a tiempo completo y he podido vivir desde los 16 años a su lado, ya casados luego. Pues llevo casado con ella 25 años, 30 juntos, llevamos 30 años juntos, conviviendo con una hija de pastor. Pero además, pues ya tengo una hija de 24 años, tengo 4 hijos, como sabéis, y el menor va a cumplir, Caleb, 18 enseguida. Así que he vivido con 4 hijos de pastores. Y eso me ayuda mucho a comprender las luchas, las problemáticas, lo que conlleva ser un hijo de pastor. Y sabes una cosa, quizás hay muchos que piensan que haber nacido en un hogar de ministros de Dios, de siervos y siervas del Señor, es una maldición, pero todo lo contrario, es una honra. No sé si lo sabías, quizás sí, pero te lo voy a recordar y por si no lo sabías, eres un afortunado. Dios te ha honrado, eres una afortunada. Lo que pasa es que es muy importante que tú lo puedas entender. Eutico, ¿sabes por qué se cayó desde la ventana vencido por el sueño? Porque no sabía lo afortunado que era. Él no era consciente de que ni más ni menos estaba con el apóstol Pablo en el primer siglo, con un movimiento de avivamiento, y se sienta en la ventana, en un lugar peligroso, y allí es vencido por el sueño. Y cuando cae, cae hacia afuera. Y dice que lo recogieron muerto, porque fue una caída desde una altura considerable. Hemos leído en Hechos capítulo 20 que cayó, estaba sentado en la ventana y era un tercer piso, lo levantaron muerto. Y bueno, el Señor lo resucitó, eso es parte del testimonio de Tico y por qué es tan afortunado. No solamente por estar allí, escuchando al apóstol Pablo en el mover en Troas de la iglesia primitiva, sino porque él mismo que se sienta en un lugar indefinido, entre la oscuridad y la luz, entre el frío del mundo y el calor que había dentro en la casa llena de lámparas, entre pues la incredulidad de afuera y la fe ardiente de dentro. Él se sienta en la ventana, en el dintel, en un lugar indefinido, intermedio, y cuando estás así, entre Pinto y Valdemoro, decimos nosotros aquí, entre el rey y el mundo, entre el reino de Dios y Egipto, siempre que te duermes, porque te vas a dormir, porque no estás donde Dios te ha llamado a estar, te caes para afuera, te caes para el mundo. Pero
Eutico era afortunado, Dios lo resucitó, el apóstol Pablo se echó sobre él, oró por este joven y resucitó e hizo honor a su nombre, un Eutico. Estuvo después dentro de nuevo en la casa con todos, continuó la reunión hasta el amanecer, fue un momento de gloria y él ya no estuvo en la ventana más tiempo, estuvo en primera fila. Pero parte de su caída es porque no entendía lo privilegiado, lo afortunado que era. Mi esposa Vanessa, ella también tuvo que descubrir que era muy afortunada y eso para su vida fue un despertar. Sabes, ella cuenta, y si estuviese aquí con nosotros lo podría contar, que hasta pensó que era una maldición. ¿Por qué de tantas familias en España me ha tocado a mí precisamente nacer en casa de pastores evangélicos, de pastores protestantes? Cuando ella era pequeña iba a un colegio que le cogió manía una monja y fíjate, le ponía a mi esposa a cambiar el agua de un ídolo, de la estatua de la Virgen. Tenía que ir a cambiarle el agua a las flores, era parte de un castigo, como diciendo, tú no eres adoradora de María, pues a ti te vamos a poner a cambiar el agua de las flores. Sí, muchas veces se sintió como rara, se sintió como que no hacía las mismas cosas que las chicas de su edad. Y para colmo, su padre, su madre eran de un sistema eclesiástico donde les habían enseñado que primero era Dios, segundo era la iglesia, servir al Señor y por último, tercero, la familia. Con lo cual Vanessa, ella pues sufrió a veces por ese exceso de trabajo, por ese cuidar la viña del Señor y descuidar la propia casa, al punto que en su corazón ella tuvo poco a poco un rechazo hacia, si no las cosas de Dios, sí el sistema eclesiástico de la iglesia. Hubo un momento que incluso ella con 12 añitos percibió como fue testigo de que unos diáconos de la iglesia levantaron en peso a su padre enfadadísimos con él, gente que ella pensaba que eran hermanos y amigos, pero que estaban agrediendo a su padre. Y dijo, pero ¿qué lugar es este? Esto no son sinceros con lo que predican, hay hipocresía. Entonces ella en su corazón hizo una oración secreta, Señor, vale, si quieres, dame un marido que tenga fe y seremos cristianos que van a la iglesia, que se sientan por ahí en el último banco, pero no me des un pastor. Ya he vivido muchos años con un pastor y yo no quiero servir de esa forma ni estar al lado de un pastor. Y fue, es a veces el sentido del humor del Señor, toda una encerrona, porque ella se enamora de mí, que yo era un chico recién venido del mundo, que no tenía llamado, que mi forma de hablar, de pensar era todavía, digamos así, de un egipcio. Y después, ¿cuál es la sorpresa de ella? Al principio mi sueño era ser periodista y, bueno, y hacer otras cosas, pero recibo un llamado del Señor, recibo un llamado del Señor tan fuerte y ella cuando se da cuenta de que Dios me está llamando a dejarlo todo para servirle, formarme, ser un siervo suyo, ya estaba enamorada de mí, ya no había marcha atrás. Y dice, bueno, no he tenido escapatoria, he pasado de un pastor, el Señor me ha dado a otro pastor y por años ella luchó con el ministerio y con su destino hasta que cayó en la cuenta de que era una afortunada. A pesar de los errores de su padre, de los errores de la iglesia, porque hay hombres que hieren y que a veces decepcionan, se dio cuenta de que el Señor la había hecho una afortunada, honrándola, poniéndola con un hombre de verdad temeroso de Dios, que le servía al Señor de todo corazón y luego haciéndonos un llamado también a nosotros a servirle. Cuando ella descubrió su identidad, quién era y que estaba aquí en la tierra para servirle y que Dios le había dado de esposo un hombre que le amaba al Señor y que tenía también un llamado, cuando ella descubrió lo afortunada y lo honrada que era, tuvo un despertar espiritual. Ya no luchó más con Dios, con el llamado, sino que ella también se rindió y juntos le estamos sirviendo desde entonces. Sabes, tú también eres muy especial, eres afortunado, afortunada. No es, esto lo hemos descubierto nosotros, no es que hay un Juan Carlos, un Vanessa, se unen, se casan y tienen un hijo, ponle Rebeca o Enoch.
No, en el propósito de Dios es que Dios tenía un Enoc o una Rebeca, mi hijo tercero es Rubén, el cuarto Caleb, como te llamas tú. Dios te tenía ya pensado en la eternidad y te puso en un hogar, te hizo nacer en una familia en concreto. Él lo tenía todo planeado, cuándo ibas a nacer, cómo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, quiénes te iban a criar, todo estaba calculado por el Señor porque tiene un plan en diseño. Tú eres un propósito de Dios, un plan materializado. Entonces no es casualidad, ni mucho menos, no es casualidad que Él te ha llamado y te ha hecho nacer en la familia en la que estás. No es casualidad. Yo quiero animarte de verdad a creer que así como Dios tenía profetizado a Jesús y eligió a José y María, Dios te tenía a ti profetizado y pensado y eligió a tus padres y eligió que fueras hijo de pastores, nieto de pastores, que nacías en una casa de reyes y de sacerdotes. Así como Dios tenía pensado, podríamos decir lo mismo de Juan el Bautista y eligió a a Elizabeth y Zacarías. Dios tenía pensado a Samuel y eligió a Ana y Elcana. Dios tenía pensado tu nombre y tu propósito, tu camino, y eligió a tus padres para que nacieras allí, porque eso es parte de tu propósito y eso es parte de tu formación. Entiende que eres afortunado, afortunada, y que además del llamado que tienen tus padres, Dios tiene un llamado específico para ti. Y vuelvo a compartirte pantalla. Quiero pues hablarte de este versículo que el Señor me daba, Efesios 4, 3, del 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, dice Pablo, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Tú has sido llamado, tú has sido llamada con un llamado único y específico. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Lo quiero leer también en la traducción en lenguaje actual. Yo que estoy preso por servir al Señor, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Vive de una manera digna de tu vocación, de tu llamado, con toda humildad, por supuesto dice aquí, pero además con una clara identidad. La clave, quiero hablarte de la identidad un momento. ¿Cuál es tu identidad? Entiende que tienes un llamado, que por eso tienes la familia que tienes, eres hijo de pastores, hija de pastores o nieto, nieta. Entiende que eso no es para que se te sube la cabeza ni que te sientas superior a nadie. Tienes que vivir con humildad, pero al mismo tiempo con seguridad de tu identidad. Hay una lucha hoy en día y bueno, siempre la ha habido más que nunca hoy en día por la identidad. Y es muy importante que tú puedas descubrir y estar definido en tu identidad. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí en la tierra? Cuando piensas en los grandes hombres y mujeres de Dios, por ejemplo, te pongo ahí Moisés, también Esther, fíjate, fue una lucha no solamente en cuanto a servir a Dios, primero en saber quiénes eran dentro del plan y del propósito de Dios. Y de acuerdo a su identidad y su llamado, porque llamado y vocación están relacionados con la identidad, entonces poder decir, amén, Señor, heme aquí y servirle al Señor. Por ejemplo, Esther. Esther no podía servirle al Señor con un complejo de huerfanita. Había quedado huérfana de padre y de madre, la crió Mardoqueo. Soy una pobre extranjera aquí en la tierra de los medos y los persas. Soy una cenicienta de casa que aquí he estado con Mardoqueo en mis labores, cuidando de la familia simplemente. Y con esos complejos de minoría, con esos complejos de no sé hablar tan bien quizás como los medos y los persas porque soy judía, huérfana, ay pobre de mí, así no podía servirle al Señor. Ella tuvo que
que reconciliarse con su historia, resolver esos conflictos interiores y descubrir la reina que Dios le había llamado a ser, reina en Israel. Pero una vez que descubrió que era hebrea, que estaba en pacto con Dios, que el Señor la había hecho nacer en aquel tiempo y junto a Mardoqueo para ser también reina de los medos y los persas, entonces ella pudo decir: para esta hora he llegado al reino, y entregarse al llamado de Dios: si perezco, que perezca. Lo mismo Moisés. Moisés no podía servirle al Señor desde una identidad de egipcio, desde una identidad de príncipe de Egipto, ni tampoco luego madianita, porque se casó con Séfora, una madianita, y fue pastor en el desierto de los madianitas. Él tuvo que entender que él era hebreo, él era rescatado de las aguas, como su propio nombre indica, Moisés, que Dios lo rescató para servir al Señor. Y aunque él se sentía una pequeña zarza, por eso Dios se le reveló como una zarza del desierto, él se sentía, cuando Dios lo llama, ya no se sentía poderoso, príncipe egipcio, en sus fuerzas voy a liberar a Israel. Se sentía una pequeña y débil zarza. A lo mejor así te sientes tú también, que eres uno o una más entre miles de millones de personas, una pequeña zarza del desierto, pero en Él había un propósito y un llamado, en ti también. Y lo importante no es que tú o yo seamos una zarza, sino quién ardía en la zarza. La zarza ardía y no se consumía porque Dios estaba en la zarza. Así Dios iba a estar con Moisés, manifestándose con poder. Y Dios quiere también estar con fuego santo en tu vida, manifestándose en tu vida para que le puedas servir. Pero es muy importante no solamente conocer tu identidad y tu llamado, también que te dejes formar por Dios. Que te dejes formar por Dios, porque Dios trabajó en el carácter de Esther. Dios formó también a Moisés y a cada hombre y mujer de la Biblia. Dios los ha preparado para ser sus siervos. Escucha, el desafío no es cambiar quién soy o lo que soy. Todo lo contrario, abraza tu identidad en Dios. Abraza dónde has nacido, por qué has nacido en este tiempo, quiénes son tus padres y lo que eres en Él. Pero sí, el desafío es cambiar cómo soy y dejarte formar en tu carácter. Esta chica que veis en la imagen, su nombre es Susana Domínguez. Susana Domínguez, ella vive una profunda depresión como adolescente y desde los 16 años piensa que la solución para su vida, ni más ni menos que es cambiar su identidad sexual. Es una chica que se hace una operación, se quita primero las mamas, luego se vacía por dentro, se hormona también. Termina toda esa transición, digamos, de identidad sexual a los 20 años, a los 20 años. Pero ¿sabes una cosa? Sigue con la misma depresión, sigue sintiéndose vacía y perdida, decepcionada. Cuando ella va al psicólogo y le recomiendan que lo que tiene que hacer es ser Sebastián y no Susana, porque ella había leído que había gente que, bueno, pues su crisis era porque en realidad no estaban bien con su cuerpo o con su identidad sexual. Y piensa que puede ser una respuesta para su depresión y va al psicólogo. Y le dicen: sí, eso es lo que tienes que hacer. Con menos de 10 sesiones ya la empiezan a hormonar, después viene la operación con 18 años de quitarle las mamas, luego vaciarla por dentro. Con 20 años ya en DNI es Sebastián. Pero ¿sabes qué? Ahora con 21 se siente arrepentida. Me arruinaron la vida, dice esta joven gallega. Y ¿sabes qué? Ahora ella le gustaría ser otra vez Susana, volver atrás. Está demandando al Estado porque no supieron cuidarla en su momento de confusión y de adolescencia y ahora tristemente no hay marcha atrás. El problema no era la identidad, el problema era el carácter. El problema no era con quién es ella, lo que ella era, su cuerpo y su identidad. No era nada de eso. Tenía que ver con cómo soy, con su carácter, con entenderse a sí misma porque tiene un punto de autismo y poderse llenar de otras cosas que no fuesen todas esas filosofías woke
sino llenarse de verdades que son libertadoras. En nuestro caso muchas veces creemos que el problema es que mis padres son, o que yo nací aquí, allá, o que yo soy así, así. El problema no es tu identidad, al revés, tu identidad es una honra. Eres afortunado, afortunada, honrado por Dios, llamada por Dios. Es un problema de carácter. Deja que el Señor vaya moldeando y formando tu carácter y preparándote para que tú le sirvas y vayas aún más lejos aún que tus padres o que tus abuelos. Hemos creado esta comunidad, Wake Up, con una carga de amor por ti, una carga de amor por todos los jóvenes de nuestras iglesias, hijos e hijas de pastores, nietos y nietas de pastores. Y lo que queremos no es solamente hacer un retiro o este tipo de encuentros, sino crear realmente comunidad, unas relaciones entre vosotros que puedan ser de edificación. Como ya se ha dicho hoy, hemos hablado un poco de la comunidad. Esta es una comunidad de reyes y sacerdotes. Mira, podríamos definirlo una comunidad de jóvenes hijos de pastores que se relacionan para fortalecerse en Dios y enfocarse en su propósito como linaje de reyes y sacerdotes que honran el legado de sus padres, pero que abrazan su llamado personal para poder llevar juntos la vida del reino de Dios a todos los hombres y a la siguiente generación. Sin abundar más en esta definición, pero sí hay dos cosas que quiero destacar. La primera, de qué es Wake Up y qué estamos haciendo aquí juntos, es que queremos que te afirmes, queremos que te fortalezcas en esta identidad de rey y reina, de reyes y sacerdotes. ¿Sabes una cosa? Dios te ha llamado a las alturas. Dios te hizo nacer en un nido de águilas. ¿Para qué? Para ser un águila. Puedes relacionarte con mucha gente, con gallinas que aún no están convertidos, que aún no son águilas, pero no olvides que tú naciste en un nido de águilas y eres un águila. No pongas tu nido ahí abajo, no pongas tu nido en la bajura, no pongas tu nido con la gente del trabajo, de la universidad, del colegio, no sé, del barrio, de tus familiares que todavía no tienen esta altura de miras. Pon tu nido en las alturas, porque estás llamado a volar, estás llamado a las alturas. Saben, mis hijos también lucharon con su llamado. Cada uno tuvo su crisis de adolescencia o incluso de la juventud. Ellos os lo pueden contar en este día o cuando nos sigamos juntando. La clave fue entender esto, que no eran gallinas, que eran águilas, que podían convivir en medio de gallinas, pero que eran águilas, que eran reyes y sacerdotes, que son. ¿Sabéis esa historia que es real de un pastor que visitó una granja y vio un águila que estaba viviendo entre las gallinas, se había criado con las gallinas y creía, estaba convencida de que era también gallina? Allí en el gallinero vivía. Pero este pastor, convencido de que su naturaleza era otra, subió al tejado y la echó a volar. Después de varios intentos, el águila descubrió su naturaleza comenzando a volar y nunca más volvió al gallinero. Así también, mira, es algo apasionante, ¿sabes? Cuando le sirves al Señor, eso es algo increíble, apasionante. Cuando ves que Dios te usa, cuando tienes tus encuentros con Dios y Él te llena de su Espíritu Santo, cuando sientes su amor, que tú no eres un anónimo que vas viviendo bajo los efectos de tus propias decisiones simplemente o al azar por las circunstancias de esta vida. Pero más allá de todo eso, tú descubres que Dios te tiene en el hueco de su mano, que Él tiene un camino preparado para ti, que Él te ama, que Él te hizo nacer en una casa de pastores, de siervos y siervas de Dios. Te ha hecho vivir muchas cosas, pero es porque tiene también un pensamiento y un destino para ti. Y tú descubres wow, Dios me puede usar. Tengo algo para vivir en Dios impresionante. La vida con Cristo es de verdad felicidad, dicha, llenura, eternidad, propósito. Todo lo demás es vanidad. Pero con Jesús de verdad puedo vivir a tope, puedo vivir una vida plena. Tú descubres
empiezas a volar, empiezas a ver las alas del Espíritu, la fuerza de Dios, la unción de Dios, los planes del Señor, su fidelidad, cómo Él hace milagros, Él es un Dios de lo sobrenatural, cómo Él puede usar una zarza que decíamos antes, como eres tú, como soy yo. Empiezas a volar, dices, nunca más quiero ser gallina. No quiero las cosas del mundo, de Egipto, del pecado. Quiero las cosas de Dios. Pero claro, vas a servir a este mundo, vas a poder relacionarte con otros para que también ellos se conviertan en siervos del Señor. Pero ¿te has dado cuenta que Dios el Padre, Él solamente se identifica con dos animales en la Biblia? Mira, el Padre solo se identifica con águila y león. Jesús también con cordero y carnero, el Espíritu Santo con la paloma. Pero el Padre, que tal como es el Padre son los hijos, con dos animales que son dos animales que reinan. Entre los mamíferos el león, entre las aves el águila. Así también tú eres un rey y una reina, un sacerdote y una sacerdotisa. Dios no te ha llamado a ser cualquier clase de gente, sino un león victorioso, un águila de Dios, un águila de las alturas de Dios, que no solo vives en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu. ¿Qué es Wake Up? Hay algo más que quiero que entiendas. Estamos aquí para darte ánimos en esa identidad y en ese llamado, pero también es una comunidad que nos relacionamos, que os invitamos a relacionaros vosotros para fortaleceros en Dios y enfocaros en su propósito. Y en este sentido, hay un texto en mi corazón que seguro conocéis muy bien, es 1 Samuel 23, 15 al 17. Te lo voy a leer. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, David está huyendo de Saúl, todavía David no es rey, es un prófugo, está en el desierto. Se estuvo en horas en el desierto de Zif, ¿ves? En una cueva en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. En otras versiones dice, fortaleció su ánimo, afirmó su fe. Y le dijo, Jonatán le dice a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. ¿Ves? Le da seguridad de su identidad y su propósito. Tú estás llamado a ser rey y tú vas a reinar. Y yo seré segundo después de ti. En otra versión dice, yo estaré a tu lado. O sea, tú vas a reinar y yo voy a estar apoyándote. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Primera de Samuel 23, 15, 16, 17. Y nosotros os invitamos a tener este tipo de relación de pacto y de amistad. Amigos y hermanos de pacto que se fortalecen en Dios y se preparan juntos para reinar, para el propósito del reino. Jonatán fortaleció a David. Y esa amistad fue clave para el futuro de David. ¿Por qué? Porque todos necesitamos gente que nos apoya, que nos anima. Todos necesitamos una paternidad, ¿verdad? Y así nosotros queremos que os sintáis amados y cuidados. Primeramente por vuestros padres, pastores cercanos, todos los que estáis en una iglesia local, allí vuestros pastores. Además que muchos, el mismo que el pastor es mi papá, o no, a veces está mi papá, pero también otros pastores. Tenéis cobertura. Nosotros en el reino no somos como Saúl, celos, envidia. Quería, en vez de formar a David, Saúl podía haber sido un mentor y formar a David para ser el rey que sucediera su propio trono. Sintió odio y celos. La paternidad que el Señor os ha provisto es todo lo contrario. Os amamos, os cuidamos, os estamos preparando para lanzaros y que reinéis y que vayáis más lejos que nosotros. Y también necesitáis Jonatanes, que son hermanos, hermanos que están en pacto, amigos, que entonces os dan ánimo, fortalecen y vosotros a ellos.
y os enfocan en el propósito. Hay malas amistades que te desvían del propósito, que te confunden en tu identidad, que quizás te siembran incredulidad o te entusiasman con otra cosa que no es el camino de Dios para ti. Pero luego hay esa gente que como Jonatán, fíjate que Jonatán se convirtió en el mentor que David necesitaba, en el amigo y en una cobertura para David. Y así nos arropamos unos a otros. Queremos que hagáis esos lazos, esas amistades que son tan necesarias, donde os podéis identificar como hijos de pastores, comprenderos mejor lo que vivís, lo que pasáis, la demanda, el reto que supone estar en una casa de siervos, de siervas, en una casa sacerdotal, pero también que os fortalecéis y os definís, os enfocáis los unos a los otros en el propósito del Señor. Y quiero terminar con un llamado, un doble llamado. Es el llamado a despertar. Sé un awake. La palabra awake en inglés es un despierto, una mujer despierta. Para ti que quizás has caído en un sueño como Eutico, te has dormido en la ventana, te has caído para el mundo, quizás estás dándole una oportunidad al Señor hoy en este Zoom y en esta comunidad diciendo, bueno, me asomo por aquí a ver qué tal. Te doy una palabra de ánimo. Tú no eres cualquiera, eres un Eutico. Tú no eres cualquiera, eres muy amada. ¿Sabes? El Señor está detrás de ti. El Señor no va a permitir que te pierdas. Pablo bajó, Pablo no siguió la reunión, Pablo bajó y nosotros hemos dejado muchas cosas, estamos muy ocupados, pero el Señor nos ha puesto una carga por ti, un amor por ti, para que tú estés no en la ventana ni afuera, medio muerto, muerta del todo, muerto del todo, sino que estés discipulándote en la casa, en el nido, como un león, como una leona, como un águila de Dios. Despierta. Despierta, eres afortunado, eres hijo e hija de pastor porque Dios te ha honrado. Y como Eutico, hay que resucitar, hay que despertar. No olvides qué afortunado que eres, qué afortunada que eres. Pero si tú no te has dormido también, yo te digo una cosa, hay un llamado a ser un awake, alguien que vela, que está despierto, que está despierta, que entiende su llamado, que entiende su generación y que para esta hora han nacido, para el reino de Dios, para servir al Señor. Me acordaba, cuando estaba preparando esta palabra, me acordaba de una historia que contó Tomás, el discípulo Tomás, de un joven, un príncipe de los partos, que estaba en casa, en el palacio, era un príncipe con el rey, la reina y su hermano mayor. Este príncipe dejó Partia porque le encomendaron una misión. Tenía que ir a Egipto, pero no tenía que quedarse en Egipto. Allí había una cueva, había una gran serpiente, custodiando una perla de gran valor. Y este príncipe, para hacerse un hombre, debía de alguna forma rescatar la perla, pasar por Egipto, que no supieran que era un príncipe de Partia porque era una misión secreta, rescatar la perla, venciendo a la serpiente y regresar al palacio. ¿A que no sabes lo que pasó? Lo que pasó con este príncipe, es el himno de la perla, lo que pasó con este príncipe que dejó Partia y fue a Egipto y comenzó a aprender el idioma de los egipcios, a vestir como un egipcio, a trabajar con los egipcios, mientras que descubría dónde estaba la cueva de la serpiente y se preparaba para su misión. Pero llegó un momento que cayó en una especie de sueño moral, espiritual, olvidó su identidad, olvidó quién era. Llegó un momento que se creía que era un egipcio más. Trabajaba, hablaba, vestía, pensaba como los egipcios. Pero un día estaba durmiendo y al pasar mucho tiempo, el rey y la reina, preocupados de que no volvía, enviaron un águila, que es tipo del Espíritu Santo. Este águila encontró la habitación del príncipe, entró por la ventana y le susurró: despierta, príncipe, recuerda tu misión, recuerda tu identidad, recuerda que tienes que rescatar la perla, recuerda el rey, la reina y tu hermano que te esperan en Partia, en el palacio. Y entonces el águila se fue y el príncipe despertó. Se vistió de nuevo como el príncipe de los partos
Fue a la cueva de la serpiente, cantó una canción que le habían enseñado sus padres. La serpiente quedó dormida en un sueño profundo. El príncipe, ¿sabes qué? Rescató aquella perla que representa ni más ni menos. La perla, ¿sabes lo que representa? Las almas perdidas, la misión de rescatar las almas perdidas. Y regresó con la perla, regresó a Partia. Y allí le recibieron con honores para ser ya no un niño, sino un hombre. Y cuando le fueron a poner su manto de príncipe de Partia, se dieron cuenta de que había crecido, ya era un hombre, los hombros eran más anchos, ya no le venía el manto, así que tuvieron que hacerle un manto más grande porque ya era un hombre. Te quiero decir una cosa, quizás estás en Egipto, en las cosas de este mundo, por el trabajo, por la universidad, por tantas ocupaciones, te has dormido. Has olvidado tu misión, has olvidado para qué estás en la tierra, has olvidado tu identidad. Pero yo vengo como el águila a despertarte y a decirte, hay una misión para ti, hay una identidad. Tú no eres cualquiera, tú eres un príncipe de Dios. Por eso el Señor te puso en una casa de reyes y sacerdotes. Despierta, toma tus armas poderosas en Dios. Tienes almas que rescatar, tienes perlas que rescatar, tienes batallas y vas a vencer a la serpiente porque eres un vencedor. Hay un lugar para ti en el palacio. Es hora de madurar, es hora de crecer. Y termino con este versículo, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabes? Esta palabra te recuerda que eres afortunado. Levántate, Eutico, ocupa tu lugar, no en la ventana, allí en primera fila. Honra tu legado. Recuerda quién eres y por qué has nacido donde has nacido y que hay una misión que tienes que cumplir aquí en la tierra. Awake, eres un despierto, una despierta. Wake up, despierta en el nombre de Jesús. Tú que duermes, despierta, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, yo te doy muchas gracias por esta palabra que me permites traer. Te doy muchas gracias, Señor, en este día, por cada joven conectado, por cada jovencita conectada, porque sé que no es casualidad, sino que tú has permitido que escuchen este mensaje. Y yo vengo como águila, como profeta a decir, despierta, a decir, no pongas tu nido entre las gallinas en el gallinero. No eres una gallina, eres un águila. Yo vengo a decirles, Eutico, afortunado, levántate de entre los muertos. El Señor quiere usarte. El Señor te está preparando. Deja que Él forme tu carácter. Abraza tu identidad. Y recuerda que Él te ha honrado. Ser un hijo, una hija de pastor, ser un nieto, una nieta de pastores, no es una maldición, es un privilegio. No para orgullo, para servir con humildad, amar a los demás. Pero sabes, es tu tiempo, es tu hora. Di como Esther, para esta hora he llegado al reino. Mira como Moisés, la zarza que ardía, ni más ni menos que eso es Dios. Es Dios que te quiere llamar y quiere también arder en ti en medio de este mundo de oscuridad. Porque no va a ser en tu fuerza, va a ser en su poder. Te bendigo, te bendecimos todo el equipo de Wake Up que estamos trabajando para este retiro en 2025 y para esta comunidad que sea una bendición. Te bendecimos, te amamos y te bendecimos. Te mandamos un abrazo, un beso en el nombre de Jesús. Ánimo. Amén. Amén.